¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Y hoy les presento un nuevo trabajo para hacer en piedra. La idea es pintar un candado con una cadena y le voy a pintar también en la piedra lo que podría ser una fisura o una rotura para dar la sensación de que la cadena lo que hace es estar conteniendo esa grieta. Les voy a comentar primero brevemente los colores con los que voy a trabajar. Voy a utilizar un siena tostado, siena natural, amarillo oro y azul naval. Y por supuesto blanco y un poco de negro. Entonces, sobre esta base blanca que ya tengo hecha, voy a empezar a trabajar. Voy a hacer una base primero en un tono azul naval, pero muy diluido, de tal manera que se va a ver como si fuera un celeste, pero en realidad es producto de la dilución del acrílico. Y el objetivo de trabajar de esta manera es tener un tono intermedio, de manera que después pueda aplicar tanto sombra como luz, es decir, que yo lo pueda oscurecer y aclarar donde sea necesario. Y así de esa manera ir jugando con la luz y la sombra hasta lograr el efecto de volumen que quiero, es decir, que tenga un aspecto tridimensional. Esta parte de la pintura es una tarea muy simple, no tiene ningún secreto, por lo tanto lo voy a apurar un poco, así podemos dejar más tiempo para la parte que más nos interesa, que es la de dar el aspecto de tridimensionalidad o 3D. Y bien, y ahora toca hacer lo mismo con lo que sería el cuerpo del candado. Con un poco de amarillo oro, también diluido, voy a darle color rápidamente, hacer una base sobre la cual continuar trabajando más luego. Bueno amigos, ya tenemos nuestro fondo hecho, tanto en la cadena como en el candado. Lo que vamos a hacer ahora es determinar la dirección de la luz, es decir, desde dónde vamos a hacer incidir la luz, para a partir de ahí trabajar sobre lo que serían las sombras, tanto de la cadena como la sombra del candado. Y también vamos a determinar en qué puntos vamos a aplicar luz o alta luminosidad y en qué punto también vamos a aplicar las sombras. Así vamos a tener una zona más oscura o ensombrecida en la parte derecha y levemente hacia abajo, y más iluminada a la izquierda y levemente hacia arriba. Y de igual modo en lo que es el cuerpo del candado vamos a tener más sombra hacia abajo y a la derecha, mientras que en la zona izquierda y superior vamos a tener más iluminación. De manera que entonces vamos a empezar a trabajar sobre estas tonalidades para lograr los efectos propios de la iluminación, es decir, cómo juega la luz sobre los objetos. Entonces ahora voy a empezar a trabajar sobre la cadena con el azul naval, pero esta vez menos diluido, es decir, le voy a dar más fuerza. Como es un trabajo repetitivo, tenemos que hacer lo mismo en cada eslabón, entonces voy a acelerar un poco el video. Igual se puede ver cómo aplico el color azul más concentrado en el lado opuesto a la dirección de la luz en cada sector de los eslabones que forman nuestra cadena. Y bien mis amigos, ya hemos aplicado una primera capa de sombra a nuestra cadena y lo que toca ahora es empezar a trabajar con el cuerpo del candado. Voy a empezar a intensificar el color en la zona derecha y hacia abajo para empezar justamente a lograr el efecto de sombra. Voy a aplicar ahora el amarillo, pero ya no tan diluido, sino con un poco más de consistencia. Y bien, mientras se seca completamente la pintura del candado, vamos a trabajar de vuelta sobre la cadena, reforzando las zonas de sombra.
lo cual voy a hacer con el mismo azul naval, pero esta vez ya un poco menos diluido que la vez anterior. Entonces de esta manera voy intensificando lo que sería la sombra de esas zonas y así poco a poco vamos logrando el efecto de volumen que buscamos. Bien, ya hemos aplicado una segunda capa de sombra, ya tenemos bien seca nuestra pintura y ahora voy a aplicar un tercer refuerzo de esa sombra, en donde voy a utilizar el azul naval prácticamente puro para lograr un efecto de sombra bien intensa. Muy bien, he acelerado un poco el proceso para que no se nos haga muy largo el video. Ustedes pueden ver que ya aquí hay zonas que corresponden a la sombra que están intensificadas. Ahora lo que correspondería es empezar a trabajar un poco sobre las zonas donde va a golpear la luz. Entonces para esto lo que voy a utilizar es un poco de celeste y lo voy a aplicar en una zona que sería intermedia entre lo que es la zona de sombra y la zona más iluminada, es decir, esa zona que va a recibir el pleno impacto de la luz. Y bien, así de a poco vamos definiendo los valores. Ya tenemos sombra intensa, sombra intermedia y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las zonas donde la luz golpea con fuerza, es decir, la zona de alta luminosidad. Y esto lo voy a hacer con un poco de blanco y un liner de punta fina. Naturalmente tengo que aplicar este blanco sin olvidar el ángulo de incidencia de luz que ya habíamos determinado de antemano para nuestro trabajo. Ahora bien, yo estoy seguro que ustedes están pensando que esa cadena se ve muy azul y con justa razón, porque de hecho se ve bastante azulada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta cadena tenga un aspecto más natural, como de hierro envejecido? Bueno, vamos a preparar una mezcla con verde Venecia y un poco de siena tostado y vamos a aplicar esta mezcla sobre los eslabones de la cadena, pero teniendo en cuenta dos detalles. Primero, lo vamos a aplicar en forma de veladura, es decir, una capa transparente con este color que vamos a formar bien diluido. Y segundo, lo vamos a aplicar en forma irregular, porque no queremos dar un tono uniforme a todos los eslabones. Es decir, justamente buscamos algo que sea como aleatorio, de manera que nuestra cadena se vea más natural. Muy bien amigos, hechas estas modificaciones, lo que voy a hacer ahora es incrementar un poquito algunos puntos de luz para así ir redondeando el trabajo de la cadena. Muy bien amigos, y es momento de seguir con el candado. Entonces vamos a proceder a intensificar las sombras y vamos a tener en cuenta para hacer esto la dirección de la luz que habíamos determinado. Habíamos dicho que íbamos a tener sombra en la parte inferior y hacia la derecha. Entonces, consecuentemente con eso vamos
a ir trabajando con los colores necesarios. Aquí voy a mezclar un poco de amarillo oro con siena natural, para comenzar este trabajo de intensificación de las sombras. Y naturalmente vamos a ir difuminando la intensidad del color desde abajo hacia arriba y desde la izquierda hacia la derecha. Seguimos trabajando con nuestra sombra y, como le había dicho hace unos momentos, vamos a intensificar el color de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. De manera que esto lo voy a hacer ahora agregando un poco más de siena natural a la mezcla para ir gradualmente acentuando el color y que hacia la izquierda haya más oscuridad y hacia la derecha más luz. Observen cómo ahora voy aumentando la cantidad de siena natural. De esta manera vamos acentuando la sombra. Bien, y en este momento entra a jugar el color siena tostado, porque vamos a mezclarlo con un poco de siena natural para llevar una transición gradual, y vamos intensificando la sombra en el lado izquierdo y en la zona inferior, y se va aclarando hacia la zona derecha superior. Bien, hasta ahora hemos trabajado con la zona de sombra y ahora vamos a trabajar con la luz. Insisto siempre en tener en cuenta la dirección de la luz. Y ahora voy a incrementar un poco la intensidad lumínica precisamente en este sector derecho, con la precaución de ir difuminando hacia la zona de sombra. Y bien, una vez definida la zona luminosa, lo que voy a hacer es aplicar una veladura, un poco de acrílico bien diluido, sobre el blanco que acabo de pintar. Con la finalidad, como siempre les digo, de que no quede el color blanco solo, para evitar el agrisamiento. Después siempre podemos volver a intensificar con un poco de blanco si es necesario. Y ahora nuevamente con blanco lo que voy a hacer es definir las zonas de alto impacto de la luz. Es precisamente esta cara superior del candado donde va a golpear la luz con más intensidad. Muy bien amigos, ahora que ya tenemos perfectamente seca la pintura y sin descuidar la dirección de la luz, vamos a comenzar a trabajar con las sombras proyectadas, tanto de la cadena como también con la sombra que va a proyectar el candado. Obviamente hacia abajo y hacia la derecha. Y para hacer esto voy a utilizar una mezcla con el mismo azul naval que había estado utilizando, mezclándole un poco de negro. Más negro que azul preferentemente.
Bien, en este paso que sigue voy a agregar una fisura o grieta en la piedra. Como ya tengo subido un video en donde les explico cómo hacer estas grietas o fisuras, no vamos a tomar tiempo de este video para eso, pero les voy a dejar el enlace para que puedan ver cómo se hace una grieta o una fisura con todos los detalles. Observen cómo la grieta pasa por debajo de la cadena, entonces nos da la sensación de que está de alguna manera contenida por la cadena con el candado. Ustedes pueden hacer volar su creatividad y hacer salir lo que ustedes quieran de esa grieta. Ahora, amigos, les voy a agregar un detalle para aumentar la sensación de realismo de la curvatura de la pared del candado. Y para eso le voy a dibujar una zona sobre relieve, como una especie de rectángulo. Entonces lo primero que hago es marcar una zona con una base blanca sobre la cual voy a trabajar después. Ahora le voy a dar color con el mismo amarillo oro y voy a replicar el mismo proceso que utilicé anteriormente para pintar el candado, es decir, replicar el mismo método para crear sombras y luz en degradé. Para representar esta área o este rectángulo en sobre relieve, voy a aplicar un borde iluminado en la zona superior derecha y una zona sombreada en la parte inferior izquierda. Pero primero voy a pintar el degradé de sombra hacia la luz para determinar este rectángulo. Ahora sí, como les dije, voy a representar esa sombra en el borde izquierdo e inferior para determinar esos dos lados del rectángulo, y luego voy a representar los bordes superior y derecho que cerrarían este rectángulo con una zona luminosa. Bueno, ya tenemos listo nuestro sobrerelieve. Solamente restaría pintarle alguna letra o algún número. Yo le voy a pintar un número 5. No tiene ningún significado, simplemente me gustó el 5 para pintar sobre nuestro candado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario
dejar tu like. Te dejo aquí también otro trabajo similar a este, quizás un tiempo, para que puedas tener también de dónde sacar alguna otra idea. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.